siempre me da mucho gusto el compartir con todos vosotros y con vosotras, pues que además estamos preocupados por las mismas cuestiones, por el mundo del sufrimiento, por el mundo del dolor, y tratando de ser una buena noticia de parte de Dios ante quienes la reciben malas, pues de parte de las circunstancias de la vida, ¿no? Las injusticias, el dolor evitable, ¿no? Que muchas veces es lo que más nos subleva, lo que tiene el dolor inevitable, que siempre es lo que más nos turba, ¿no? Bueno, ante todo, pues feliz Pascua de Resurrección. La resurrección es la reivindicación más firme y más rotunda de la misericordia de Dios. Es el sí definitivo de Dios comprometido con la vida, con la misericordia y con la justicia. La resurrección es al mismo tiempo la afirmación más rotunda y el rescate de los perdedores, de los vencidos, de los refugiados, de los que no tienen perrito que les ladre muchas veces, porque es el compromiso rotundo de Dios con la vida vivida desde la fraternidad y desde la solidaridad. Es el rescate de los vencidos y de los perdedores, ¿no? La causa de los sin nombre, de los muertos anónimos en el estrecho, de todos aquellos que no tienen quien rescate su causa, aparece definitivamente rescatada en la resurrección de Jesús. Y al mismo tiempo no es para nosotros a veces en el mundo pagano dicen, la resurrección pues es como una especie de un consuelo ñoño, una especie de adormidera para consolarnos. No, al contrario, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos constituye para los cristianos el más firme acicate para comprometernos radicalmente con esta vida, con la de las orejas y el pelo, la que tenemos entre manos, porque es la vida que Dios quiere que vivamos con toda intensidad, sabiendo que incluso aunque perdamos esta, Dios está comprometido con nosotros hasta tal punto que nos garantiza la vida plena. Y aunque nuestras realizaciones intrahistóricas vayan a ser siempre pues mediocres y nunca lleguemos a prolongar la misericordia de Dios más que un poquito, ni su justicia, ni el reino de Dios, más que en la medida de nuestras posibilidades, Dios garantiza la vida plena para quien apuesta también por la vida, y Dios garantiza la misericordia y la justicia, aunque nosotros en nuestras realizaciones intrahistóricas y en la Iglesia pues lo hagamos de una manera pues muy mediocre. Por tanto, no es un opio para tenernos tranquilos, sino al contrario, el más firme acicate para comprometernos con esta vida y con tratar de vivir su misericordia. Bueno, pues habéis elegido el tema del rostro misericordioso de Dios, y del encuentro también el centro es la misericordia. Estamos todos con la misericordia, que es el año de la misericordia, es la palabra que está también de moda de alguna manera, pero es una palabra ciertamente que tiene un sentido precioso, y además es una palabra eje. Hay en la Sagrada Escritura algunas palabras que son palabras que dicen los que saben mucho de estas cosas, las llaman omnicomprensivas, es decir, son palabras repletas de sentido, y son misericordia, justicia, paz y salvación, esas cuatro, y casi son a veces hasta intercambiables, ¿no? Jesucristo es la salvación de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios, y citando casi una de esas palabras ya tenemos el sentido pleno del sueño de Dios para la humanidad, ¿no? Pues nos toca desarrollar un poco con las modulaciones propias que tiene cada uno de estos términos el de la misericordia. Y yo os propongo, en este rato que vamos a compartir, desplegaré las reflexiones en tres puntos fundamentales. En primer lugar, la experiencia de misericordia como acogida, es decir, la misericordia como regalo de Dios, el rostro de Dios como don. El rostro, siempre decía un filósofo judío, Levinas, que el rostro, incluso el rostro humano, tiene siempre algo de absoluto que nos remite al absoluto de Dios. Pues el rostro humano, el rostro del sufriente, tiene algo de absoluto que nos remite al rostro absoluto del misterio de Dios. Primera parte, por tanto, va a ser la experiencia del rostro de Dios. La segunda parte, estáis aquí representantes, como ha dicho don Ciriaco, pues de distintas realidades y presencias de la Iglesia en el mundo de lo social, en el mundo de la acción caritativa y social. La segunda tiene que ver con la misericordia y la traducción de esa misericordia en un intento de acción más coordinada
que en el fondo visibilice el sueño y el testamento de Jesús en la cruz que hemos escuchado hace poco en el Triduo Pascual, que sean uno para que el mundo crea. Es la unidad dentro de la diversidad, la unidad dentro del pluralismo y de las distintas estrategias, de los distintos ámbitos de actuación que tiene cada realidad eclesiástica. La primera parte, que es la dimensión teologal de la misericordia. A mí me gusta mucho hablar de la teologalidad más que de la teología yo soy profesor de teología, pero a veces hacemos teologías y las teologías, bueno, pues se pueden quedar también en vanas voces. Me importa mucho más lo teologal. Lo teologal es aquello que pasamos por el corazón ante la experiencia profunda de Dios. Pues la misericordia o es teologal, o si no podemos hacer discursos, retóricas, reflexiones preciosas sobre la misericordia, pero me gusta más esta dimensión teologal. Y todo lo teologal apunta fundamentalmente en la experiencia creyente a la pasividad. Fijaros que vosotros y vosotras, que sois personas comprometidas con la acción social, con la acción caritativa de la Iglesia, con el anhelo de justicia, y lo primero que hacemos es pedir un momento de pasividad. Y es que, efectivamente, como decimos en el metro de Madrid, es decir, antes de entrar dejen salir, es decir, necesitamos un primer momento de acogida del don. La misericordia, ante todo, es una experiencia de desmesura de Dios que solo se recibe desde la pasividad. Luego me lo entenderéis bien, cuando estoy diciendo pasividad no quiere decir que luego nos quedemos de brazos cruzados, pero sin un momento primero de aceptación del don, de acogida de algo que nos desborda. En el fondo, como toda la experiencia religiosa cristiana, de fascinación, de admiración, de maravillamiento. Yo suelo decir que la experiencia religiosa se parece muchísimo a la de los niños cuando se encuentran con un regalo que no habían esperado, que es abrir la bocaza y los ojos diciendo ¡ah! Esa es la experiencia religiosa, el esponjamiento del corazón ante un Dios que nos desborda con su desmesura, que es una experiencia de lo tremendo y al mismo tiempo de lo fascinante, que nos seduce y que nos apasiona y que nos desborda y ante la cual nos sentimos chiquitos. Por tanto, no se nos ocurre mirar a nadie por encima del hombro, no se nos ocurre juzgar al otro porque nos vemos tan pequeñitos, tan poquita cosa, ante la grandeza inconmensurable de un Dios que nos sobrevuela permanentemente con su misericordia, con su cariño, con su ternura y que nos presiona de manera respetuosa, discreta, asumiendo nuestra libertad para que realicemos su sueño entre los demás, que eso nos esponja el corazón y nos hace decir, abrir la boca. Por tanto, la primera convocatoria para entender la misericordia de Dios es invitaros a abrir los ojos, a abrir la boca y sobre todo el corazón para acoger la misericordia de Dios. Fijaros, me parece que una de las cosas más ciertas es que en tareas de acción caritativa, de lucha por la justicia y de misericordia, es fundamental este primer presupuesto porque ya nos pone las cosas en el orden de verdades que corresponde. Si no tenemos claro este primer momento de acogida de un don que es mayor que nosotros, en el fondo, de dejarle el protagonismo a él con mayúsculas, en la acción caritativa y social corremos el gravísimo riesgo de sentirnos protagonistas nosotros. Y si no pasamos por esta primera etapa, en la segunda nos damos codazos. Y nos podemos dar codazos, incluso personas que tenemos, pues la opción preferencial por los pobres, la lucha por la justicia, y que estamos de distintas perspectivas, pero si no hemos colocado el yo en el sitio que toca, y el sitio que toca es chiquito, para dejar que sea él, luego el nosotros no sale. No sé si me estoy explicando. Es decir, esto es fundamental. La primera etapa, es decir, dejarnos, el Papa Francisco lo diría así con ese lenguaje porteño que le caracteriza, dejarnos misericordiar por Dios. Experimentar las misericordias de Dios en nuestra propia vida, que significa sentirnos nosotros pequeñitos y luego ya vamos a ver qué podemos hacer. Por tanto, insisto, primera dimensión es esta. A mí me gusta mucho recordar, yo he tenido ahora una experiencia muy dura de que casi me quedo ciego hace unos meses y me ha tocado estar, pues eso, un mes y medio boca abajo, sin moverme y yo estaba siempre diciendo, yo sería capaz de aguantar los ejercicios de San Ignacio de un mes y tenía muy serias dudas, diciendo yo que soy hiperactivo y que soy... Y luego mira, pues viene la vida y te encuentras no solo un mes, sino pues mes y medio y quieto, movido, con la cabeza debajo en un agujero sin moverme. Y una de las cosas que más me ha ayudado ha sido
el escuchar con los audiolibros, estos que te pones con los cascos porque no te puedes mover, no podía leer tampoco, las obras de Santa Teresa. Y ahora recuerdo, y la citaré casi de memoria, una muy bonita que habla de la misericordia y que a mí me ayudó muchísimo. Y decía Santa Teresa a sus monjas en un momento en que andaban así con algunos escrúpulos religiosos y las decía: hólguense vuestras mercedes más en las misericordias de nuestro Señor que gozarse en sus propias miserias y culpas, porque si se huelgan y se gozan en las misericordias de Dios, encontrarán harto más consuelo y perderán menos el tiempo. Es la finura espiritual y al mismo tiempo pragmática de la Santa Bulense, ¿no? Las misericordias de Dios son más importantes que el gozar, fijaros la expresión, como los guarros, el gozar en las propias miserias. Lo que está haciendo es justamente a lo que yo estoy apuntando ahora. Holgarse en las misericordias de Dios significa una mirada no referencial, no autorreferencial, no centrada en uno mismo, sino en Dios y en su misericordia. Y dice incluso más que el gozarse en las propias culpas, que no deja de ser un elemento de mirarse el ombligo. Si nos podemos mirar el ombligo, venga con nosotros y nuestras culpas. Dice que no, dejen aire en las culpas y disfruten más de las misericordias de Dios. Justamente lo que yo os estoy invitando a hacer con esta primera parte de la reflexión. Démosle importancia a Dios y quitémosnosla nosotros. Y un poquito más de sentido del humor teologal. Yo siempre he dicho que los grandes teólogos de la Iglesia se han dejado una virtud teologal. Tenemos la fe, la esperanza y la caridad y se han olvidado del humor. A mí me parece, yo siempre, el humor me parece que es una virtud teologal. Tiene que ver con Dios porque significa nada menos que poner a Dios como único absoluto y relativizar todo lo demás, empezando por uno mismo. Sin reírse un poquito de nosotros mismos y de las mediaciones, pues no colocamos a Dios en el lugar que corresponde. Bueno, pues yo creo que en ese sentido el dejarnos misericordiar por Dios, experimentar la misericordia de Dios, ayuda muchísimo. Yo lo entendí clarísimamente y os pongo un suceso que a mí me ayudó mucho a entender esto, que os acordaréis seguramente hace 7 años aproximadamente, en Ruanda, Zaire, hubo un conflicto enorme entre los Hutus y los Tutsis. Estaban los 3 hermanos maristas en una misión que tenían ahí pues una escuelita y tenían además un centro de acogida para chavales huérfanos, con un dispensario, y entonces bueno, pues se enteran que, ya ni siquiera me acuerdo si eran los Hutus o los Tutsis, es igual, pero cuando nos ponemos a hacer el borrico, los seres humanos lo hacemos igual, nos pongamos la etiqueta que nos pongamos, y las guerras civiles son siempre salvajes. Bueno, pues avanzaban, y entonces sabiendo que pues podían quitarlos del medio, hablaron con el superior general, pidieron permiso y se dispusieron para retirarse, porque oye, vocación de mártir así por las buenas pues no tiene nadie así. El caso es que colocaron a todos los críos en las familias y bueno, y alquilaron un Land Rover para marcharse, empacaron todo, y cuando están montándose en el Land Rover, Julio, que era el superior de los hermanos, salen y se encuentran con que todos los niños, pues 30, 40 o 50, los niños que habían acogido ellos y para los cuales ellos eran sus padres, les rodean para despedirse. Y ven a los críos con unos lagrimones impresionantes. Y entonces cuenta Julio en la carta que escribe a su padre que llegó a destino después del martirio, después de la muerte, y entonces le cuenta con palabras casi son literales, a mí me impresionaron muchísimo porque yo las conocía, y le cuenta, le dice, mira, nos vimos entonces tan profundamente queridos, experiencia de pasividad, por los niños, experimentamos que éramos en verdad sus padres, que dijimos, son palabras literales, mierda, nos quedamos hasta el final. Es decir, el amor entregado es siempre, como decía el profeta, contado, medido y pesado. Somos todos rácanos en nuestra capacidad de generosidad para con Dios y para con los demás. Lo que nos introduce en el dinamismo precioso de la locura del amor, de la locura de la misericordia, no es lo que nosotros hacemos, de nuevo volviendo a mirarnos el ombligo, sino el dejarnos interpelar por la experiencia del sentirnos queridos por el otro. Cuando los maristas se ven queridos por los niños, es cuando dicen, mierda, nos quedamos.
No sé si me explico. Cuando nos sentimos queridos por las personas vulnerables, nosotros, ¿qué opción vamos a hacer? A mí la palabra reconozco que no me gusta nada. Es decir, yo opto por los pobres, opto por no sé qué, qué opto. Es decir, lo bonito es que los demás, que las personas vulnerables, a pesar de que yo no lo sea, en todo caso, opten por mí, opten por nosotros, estén dispuestos a querernos, a pesar de nuestras mediocridades y que no estamos en su situación. Esa es la locura del amor, esa es la locura de la misericordia. Sabéis que misericordia es una palabra preciosa que tiene un origen doble en la Sagrada Escritura. Bebe, por una parte, de la bondad y por otra de las entrañas maternales. Por eso el comienzo del Evangelio de Lucas, en esa expresión en Navidad, dice: nos ha visitado la misericordia entrañable de nuestro Dios. Entrañas y misericordia es quizá la expresión más feliz que describe de manera imponente lo que significa la palabra misericordia. Entrañas, lo más profundo del vientre maternal de Dios, entrañable, y misericordia, bondad de Dios. Bueno, pues no sé si con esto os he situado lo que yo quería contaros. Es decir, lo primero no es lo que nosotros hagamos, lo que nosotros misericordiemos, lo que nosotros luchemos por la justicia, sino en qué medida nos dejamos tocar por la mirada misericordiosa de Dios. Y esa mirada misericordiosa de Dios nos coloca ya en una disposición de mucho más humildad y de disposición a la locura. Es decir, yo suelo decir que los cristianos tenemos que ser un poquito más locos y extravagantes. Extravagar no significa llevar los pelos de pinchos ni de colorines, sino atrevernos a ser más audaces y a vagar en los límites de la realidad donde se juegan la suerte de las personas que están en situación real de vulnerabilidad. Pero esto solo es posible, como les pasó a los hermanos maristas, no por el amor dado voluntaristamente, sino por el amor acogido. Porque no se nos puede olvidar que el reino de Dios al que somos convocados a vivir todos los cristianos no es una conquista. El reino de Dios es una humilde colaboración. Y el colocarnos en ese chip mucho más modesto nos permite dar los pasos que luego voy a tratar de seguir describiendo en las otras dos etapas. Dicho esto, pues paso a contaros, bueno, esto de dejarnos misericordiar por Dios tiene muchas vertientes, pero no me quiero yo tampoco entretener ahora muchísimo para que no se me pase el tiempo, ¿no? Hay una vertiente, si queréis, más cognitiva, es decir, que es el entender bien la identidad de Dios. A veces pues no hemos sabido incluso tematizar bien la experiencia de Dios y nos hemos ido con unos conceptos, bueno, pues de un Dios excesivamente judicial. Simplemente fijaros 3 atributos que tienen las democracias liberales. Si preguntamos a cualquier muchacho ahora en el bachillerato que dan todas estas cosas, bueno, ¿cuáles son los poderes del Estado? Te dicen: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pues fijaros, las 3 categorías con las que nombramos a Dios con mucha facilidad. Dios es el supremo gobernante, el supremo legislador y el supremo juez. Y al final, ¿qué hacemos muchas veces? Pues colocarle a Dios, y es inevitable, pues nuestras propias categorías. Lo que pasa es que a veces determinadas tematizaciones de Dios hablan más de nosotros que de Él. Que Él es siempre un misterio desbordante que se escapa a nuestro lenguaje, y sospecho yo que sea, anda que estamos ahora finos en lo político, que sea más que gobernante, más que legislador y más que juez. Es otra cosa, es misericordia. Es entrañas de misericordia desbordante, misterio tremendo y fascinante que se nos escapa por todos los lados. Entonces sabemos que Dios es Dios y nosotros llegamos hasta donde llegamos. Y que uno de los mayores pecados que probablemente hemos cometido en la historia de la Iglesia haya sido tomar el nombre de Dios en vano. Por tanto, hagámonos chiquitos y dejámosle a Él y los demás, pues, a ocupar el huequito que nos toca sin demasiadas pretensiones. Lo de la santa, vamos a, ni siquiera para, porque a veces los seres humanos tendemos siempre a colocarnos de protagonistas, unas veces de salvadores, que es el gravísimo riesgo que tenemos en la acción caritativa y social. Somos nosotros los salvadores, y otras veces pues vamos de víctimas. Entonces es la queja continua. No me hacen caso, no sé cuánto, no sé qué. Pero las dos cosas coinciden en lo mismo: la autorreferencialidad. Soy yo el salvador o soy yo la víctima. Y esto nos pasa mucho también en la acción caritativa y social, donde salen los protagonismos, los codazos, los no sé cuánto, y entonces estamos con el morro retorcido, o por víctimas o porque no somos suficientemente salvadores y no conseguimos lo que nos toca.
Por tanto, pongámonos en nuestro sitio, que es el único título en el que nuestro Señor nos deja pasar al reino de los cielos. ¿Sabéis cuál es, no? Es la única medalla que nos podemos colgar aquí, según las propias palabras del Señor, pues son siervos inútiles son. Lo único que podemos decir es siervos inútiles somos. Y decía la santa también, no recuerdo ahora en qué otro texto, que la puerta de entrada al reino de los cielos, decía, es una puerta muy ancha para que quepan todos, pero muy bajita, para que se dejen los dientes y la testa aquellos que vayan estirados y embolados, ¿no? Es decir, que solo se pasa al reino de los cielos como los niños y los cuadrúpedos. Es decir, agachaos. Bueno, ya me lo habéis cogido, ¿no? Con estos ejemplos, el primer mensaje, porque yo os quiero contar cosas que ya sabéis y que son muy elementales, pero que a veces lo elemental es lo que necesitamos para esponjarnos y para ponernos en nuestro sitio, ¿no? Pues primero, como los niños y los cuadrúpedos, así dice, vaya conclusión, y para esto te vienes desde Madrid a decirnos esto, pues para este viaje, ¿verdad? Bueno, primera cosa. Por eso decía, esto tiene que ver también con el orden cognitivo, el colocarle a Dios en el sitio, tiene que ver también con el orden emocional de cómo lo experimentamos y tiene que ver también con el orden celebrativo, es decir, con la celebración y con la dimensión sacramental que tiene la Iglesia. No me voy a enrollar ahora mucho con eso, pero es decir, que las prácticas de misericordia, el sacramento de la reconciliación y tal, nos colocan también en el lugar de la humildad, en el lugar de tal que en fin, que tiene que ver con todo esto. Es decir, que en la Iglesia tenemos 2000 años, no por casualidad, es decir, tenemos una sabiduría acumulada donde hay instrumentos pedagógicos, la vida sacramental es todo un instrumento pedagógico que nos ayuda a colocarnos en un lugar más discretito, más humilde, más tal, incluido en este año de la misericordia, el sacramento de la reconciliación, incluso la parte de la narración, que no deja de ser un gesto de humildad. Yo la parte de la narración hago un pequeño paréntesis, del sacramento de la reconciliación la he descubierto en una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con esto y que he tenido la suerte de estar viviendo en los últimos años, que son los encuentros restaurativos entre ex-terroristas de ETA y víctimas del terrorismo. Y la importancia que se da en el proceso de reconciliación al relato, a la narración, al contar, no al morbo, a los detalles, pero sí al relato. ¿Y por qué mataste a mi marido? ¿Y por qué quisiste hacer eso? No me resisto, digo, a daros una pincelada simplemente en esto de la misericordia para mostrar cómo la acogida de la misericordia de Dios, igual que a los maristas les llevó al martirio y de dar la vida, la acogida de la misericordia de Dios nos hace capaces de perdonar lo imperdonable. Lo cuento en dos palabras. Es decir, un atentado terrorista hace 20 y pico años, van a secuestrar al mando de la Guardia Civil, lo encadenan en un coche, cuando se lo van a llevar aparece otro guardia civil jovencito con su mujer embarazada y el comando se carga al guardia civil que baja, a la mujer embarazada, a la criatura que lleva en su seno. Al final, ya como han hecho ruido con las armas, abren el portón del coche donde tenían secuestrado al guardia civil, le pegan 2 tiros en la nuca y lo matan. 30 años después, hace nada, se produce un encuentro entre el responsable del comando y un hermano gemelo de la persona asesinada. Os lo estoy resumiendo muchísimo. El hermano gemelo es un hombre de fe elemental, sencilla, nada teológica, pero sí muy teologal. Y él comenta que cuando matan a su hermano dice que no puede rezar el Padre Nuestro. Él en misa llega y la parte del perdón a nuestras ofensas, pues que no. El cura le dice muy sensatamente que el proceso es un perdón, que el perdón es un proceso, que tiene mucho de don. De nuevo nos estamos sacando fuera del ombligo para ponerlo fuera, y que lo que tiene que hacer es rezar el resto del Padre Nuestro, porque la oración no busca convencerle a Dios, sino busca que Dios nos transforme a nosotros. No necesita Dios ser transformado en nada. Que rece el resto, que el resto de la oración le irá disponiendo para que al final pueda rezar. Efectivamente, este hombre al cabo de años, estoy hablando de años, pues dice: Padre, que ya rezo el Padre Nuestro, pero lo hago con una fórmula que yo sé que le va a escandalizar un poco. Y entonces dice, todo esto es literal, y mira, pues cuando llega el momento del perdona, dice: yo lo que digo es, y perdona a estos hijos de puta. Y le dice el cura, nos escandaliza, y le dice: bueno, ya has empezado a nombrarle, ahora procura pegarles un poquito el tratamiento. Al cabo de unos años, todo esto no es broma, o sea, es literal.
Dice, bueno, pues ya voy diciendo a estos cretinos. Y al final, al cabo de unos años, ya dice, mira, pues es que ya les pongo el nombre porque sé quiénes son, claro. Y ya lo que digo es perdónalos a ellos. Y al final dice, ya, mira, ya rezo el Padre Nuestro completo, sin ninguna... Y lo que hago al final únicamente es añadirle al Padre Nuestro una pequeña oración mía, en silencio, y digo, Señor, que vean. Lo único que te pido, ya que no me puedes devolver a mi hermano, es que los malos asesinos vean. Bueno, pues 30 años después, el jefe de los comandos terroristas tiene una experiencia religiosa, se convierte al cristianismo, por eso de que la misericordia de Dios hace posible lo imposible, y pide verse con el hermano gemelo para pedirle perdón por los crímenes. El hermano gemelo acepta, el de la víctima, digo, y le dice que sí, que además que él está tetrapléjico, que no puede moverse, pero que venga a su casa, que le autoricen una conducción y que le lleven a su casa. Y la respuesta que da el hermano es, yo no le puedo negar a Dios que suscite nuevos San Pablos. Fijaros el nivel de fe y cómo, y vuelvo a lo mismo, la importancia que tiene el descentramiento. Si uno se centra en sus sentimientos, entonces sale el que ha matado a mi hermano, ese... Si uno se descentra, empieza a hacer acogida a Dios y acaba siendo acogida incluso para perdonar lo imperdonable. Bueno, total, que gestionamos todo, pero en el último momento pues me llama, y estuve haciendo las gestiones, y me dice, mira, es que mi mujer, no tenemos hijos, lo único que tengo es a mi esposa, y mi esposa le entra un ataque de ansiedad, le ha entrado miedo, que tenga aquí a un señor que con no sé cuántos asesinatos en casa, tomando café, pues que ya piensa que ya los nos van a hacer o qué. Total, que lo... Pero vente mañana, por favor, que quiero darte una carta para este señor. Me voy a por la carta, y la carta tiene en el sobre, con letrujilla de persona mayor, con mucha cultura, a mi querido hermano en Cristo. Bueno, se me ponían los pelos de punta solo el ver el sobre dirigido por la víctima al asesino. Y la carta decía una cosita como así, que casi me sé de memoria, querido hermano en Cristo, he sabido por el padre Josito tu proceso de conversión, durante muchos años habéis llenado España de sufrimiento, de sangre, a mí me habéis destrozado la vida, pero ahora no quiero hablar de eso. Ahora quiero celebrar contigo que has sido capaz de descubrir dónde está la verdad, que has sido capaz de abandonar toda la vida anterior de muerte y de pecado, y que ahora compartimos la misma fe. Quiero que sepas que mi oración ha estado siempre contigo, y que yo, si puedo hacer algo para aliviar tu sufrimiento, incluso para lograr tu excarcelación, que cuentes con mi aval y con todo mi apoyo. Y desde luego, en todo caso, siempre con mi oración. Y le da un paquetito, y no me dice nada, yo llevo el paquetito a la prisión, y al cabo de un mes me piden que vaya a recoger la respuesta del preso a la víctima. Llevo la carta, y entonces me la abre, y leemos la carta, y dice, bueno, señor mío, me quedé absolutamente estupefacto cuando leí su carta, porque yo pensaba, y yo cuando tuve mi proceso de conversión hice una confesión general, he estado 3 días haciendo una confesión general con el capellán de la cárcel, pero yo pensaba que solo Dios era capaz de perdonar lo imperdonable. Yo no podía pensar que un ser humano era capaz de perdonarme como usted lo ha hecho. Y cuando abrí el paquetito que usted me metió en el sobre, me fui corriendo a la celda. Yo no perdí la noción del tiempo y estuve rezando y llorando porque le había regalado la cruz del hermano asesinado. Es decir, la cruz del guardia civil asesinado la lleva hoy el ex terrorista. Y entonces el ex terrorista le pone otro paquetito y le dice, mire, yo no tengo nada que ofrecerle más que un agradecimiento infinito, y para mí lo más valioso que tengo en este momento es la cruz que me regaló el capellán cuando yo me convertí. Es una cruz de madera que vale €1, llena, con una cintita, pero pienso que la cruz que yo he puesto sobre las espaldas de tanta gente en forma de sufrimiento injusto es, por encima de todo, también una cruz que nos reconcilia y una cruz que nos abraza. Permítame que yo le regale a usted la cruz, y desde luego estará absolutamente siempre en mi oración. El hermano ha muerto hace 2 años, este hombre que perdona. Bueno, con esto queda claro cómo lo que nos descentra no son nuestras opciones éticas, sino nuestra capacidad de ponernos a tiro de la misericordia de Dios.
La segunda parte es la misericordia entre nosotros. ¿Me entenderéis por qué me he centrado tanto en esta? Porque si nos consideramos nosotros el centro, pues no sale, con un yo muy grande no hay espacio para nosotros. Porque con un yo muy grande no cabe espacio para él con mayúsculas, ni cabe espacio para nosotros. Por eso doy tanta importancia a esta primera dimensión del rostro misericordioso de Dios, acogerlo en nuestra propia vida y en primera persona singular. Con esa cuarta virtud teologal del humor, de reírnos un poquito más de nosotros mismos. Y ya sabéis que uno de los salmos que rezamos, que a mí me hace siempre muchas gracias, es si el Señor lo construye, Dios lo da a sus amigos mientras duermen, que es la risotada de Dios a nuestro activismo. Dios lo regala a sus amigos mientras duermen, para decir que no creáis el ombligo del mundo, que en fin. Y acaba diciendo Santiago también otra cosa: la misericordia se carcajea del juicio, así como para que descolocarnos un poco del todo. Bueno, segunda dimensión, la misericordia entre nosotros. La misericordia entre nosotros, cuando se trata de personas cristianas, como es el caso nuestro, pues se llama una cosa muy elemental, que es la fraternidad. Y en el fondo no es sino el resultado, bueno, pues de experimentar el protagonismo del Señor y de vivirlo en la Iglesia con la mayor naturalidad y sabiendo pues que somos todos siervos inútiles. Sin embargo, es verdad que nos encontramos con muchísimas dificultades. Y en la acción caritativa y social de la Iglesia no es una excepción. Es más, yo tengo la experiencia de que precisamente porque a veces tenemos también elementos carismáticos, digamos, porque el mundo de lo social reclama también personalidades con un temperamento, con unas opciones, con una cierta radicalidad, pues eso, que es una ventaja, también se vuelve muchas veces un inconveniente. Y si no nos lo trabajamos, pues entonces se quedan los carismas, pero los carismas tienen también que ser un poco domeñados, porque un carisma que no es discernido y que no es acompañado y que no se ajusta con los demás, pues tiene también a sofocar a todos los demás. Y o lo colocamos en su sitio, que es el servicio de la construcción del reino de Dios y de la Iglesia, y lo mismo que decimos de nosotros, tenemos que decirlo de nuestra organización o de nuestro carisma, que son mediaciones, que no son un absoluto, que no podemos considerar que toda la acción social es lo que hago yo o cómo lo hago yo. Incluso que los desafíos que tenemos hoy en una sociedad tan compleja y tan cambiante son tan difíciles que no cabe una única estrategia. Y por tanto que es perfectamente posible que coexistan incluso estrategias que aparentemente pueden ser hasta antagónicas. Yo suelo decir siempre, ahora me toca, como ha dicho don Ciriaco, estoy en la vicaría de Pastoral Social y bueno, pues tienes que aglutinar pues, todos los pelajes eclesiales y tenemos un pelaje de lo más variado. Y, pues quienes piensan que los crucificados se les quitan quitando los clavos a derechas, quienes piensan que se les quitan mejor a izquierdas, y legítimo. Yo lo que suelo decir, mira, lo importante y fundamental y no negociable, que es la esencia de lo teologal, es primero, que nos pongamos en el lugar natural de la Iglesia, que es los pies de la cruz. De donde brota la Iglesia de nuestro Señor es cuando dice, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Y eso se produce a los pies de la cruz, a los pies del crucificado. Por tanto, en el lugar del sufrimiento y del dolor. Cuando nos separamos de la cruz, cuando nos separamos del sufrimiento y del dolor, empezamos a ideologizar. Los lugares del sufrimiento y de la cruz, cuando te está salpicando casi literalmente la sangre del crucificado, no estás para hacer tonterías y estar pensando meses. Ahí lo que te interpela es el dolor terrible de quien está padeciéndolo, y ahí pues uno puede pensar que se quitan mejor los clavos a derechas o a izquierdas, pero no te pones a darte codazo con el otro. Por tanto, los pies de la cruz, fijos los ojos en el Señor y siendo uno para que el mundo crea. Yo, mi experiencia en estos pocos meses, estoy con la L, por eso a lo mejor hablo así, pero yo estoy realmente entusiasmado viendo con el tema de refugiados, que me toca en la diócesis de Madrid coordinar con todas las contradicciones que hay a nivel de gubernamental internacional, pero mi sorpresa preciosa ha sido el decir, te llama gente de todo tipo, digo, del Opus Dei, de los cristianos por el socialismo, digo, por decir, de todo el espectro comunidad y liberación, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué hace falta? Aquí estamos. Y hemos decidido en Madrid, es decir, bueno, pues hay muchas iniciativas, pero no va a haber nombre de absolutamente nadie. Somos la Iglesia en Madrid. Nuestra presencia, cuando yo la primera vez que me tocó ir
a una reunión con el gobierno, la comunidad autónoma y el ayuntamiento y dijo, ¿tú a quién representas? Dije yo, la Iglesia en Madrid. Bueno, pero es Cáritas, lo que más suena, ¿no? Pues sí y no, sí, es Cáritas, pero también es la Confer. Y también es pues gente que no está ni en Cáritas ni en Confer y son pues curritos de a pie que han dado 5 euros para echar una mano, o de alguien que presta. Es la Iglesia, es la misma Iglesia que celebra, la Iglesia que catequiza, la Iglesia que evangeliza, es la misma Iglesia que apuesta por los pobres y que tiene anhelo de justicia, la Iglesia Católica en Madrid, punto. Oye, las caras de los políticos que son bien conocidos porque salen en los medios, no, pues es la primera vez que, no, pues es que somos eso, sencillamente la Iglesia. A mí ese desafío me parece que es muy bonito, es decir, podemos presentar como la Iglesia que apuesta por la justicia y que apuesta por los pobres. Y luego cada uno lo vive desde su carisma, desde su organización, y luego ya lo organizaremos de una manera o de otra. Pero eso ya son cosas instrumentales. Lo importante es la Iglesia que se presenta ante el mundo para contribuir a aliviar el sufrimiento de las personas que lo están pasando mal. La Iglesia, punto. Porque si no, lo adjetivo lo acabamos convirtiendo en sustantivo y lo occidental acaba siendo categorial. Entonces todos queremos... Yo en la mesa por la hospitalidad que hemos montado en Madrid dijimos, oye, ¿quién está? La Iglesia en Madrid. Y somos todos. Pues si ahora mismo resulta que el servicio jesuita refugiados, que tienen mucha relación, hace no sé qué, pues todos somos la Iglesia. Todos somos San Egidio, que ha hecho no sé cuánto, es igual, no San Egidio, somos todos. Que lo ha hecho es igual, somos todos, somos la Iglesia. A mí me parece que esa es la vía de funcionar, ¿no? El tomar conciencia de que lo importante no es lo específico de cada movimiento, de cada realidad, de cada institución, sino que es la tarea, que no estamos para darnos codazos como los discípulos cuando pierden el paso seguro, firme y rápido del Nazareno, es cuando empiezan a decir quién es el más importante. Cuando de verdad nos ponemos a tiro de las urgencias, de la importancia que tiene el seguimiento de Jesús en los pobres y en las situaciones que están padeciendo, no estamos para ver si esto es mío, si esto es tuyo, si esto no sé qué, sino que, oye, pues vamos a procurar entendernos al máximo posible y cada uno luego que lo haga a su manera. Por eso, la fraternidad tiene que ser el elemento constitutivo. La fraternidad pasa luego por crear dinamismos y estructuras de coordinación. Y en último término, una palabra que yo cada vez uso más, porque me convence más que lo de la coordinación, sobre todo cuando tienes una complejidad, el caso de Madrid es que es con un pluralismo tan absolutamente amplio, digo, la generación de sinergias. ¿Qué llamo sinergias? Pues digo, mira, como unos quieren sacar los clavos a derechas, otros quieren sacar los clavos a izquierdas, unos piensan que hay que ponerse en esta perspectiva de la cruz, y estos otras, que cada uno lo saque como quiera. Pero lo que tenemos que hacer es tener clarísimo el objetivo. No meternos palos en las ruedas del prójimo y al revés colaborar todos con todos. Si tú quieres sacar los clavos a derechas, adelante. Tú piensas que es a izquierdas, adelante. Vamos a ir compartiendo y el que vaya viendo que se vea mejor, pues los demás nos copiamos y tomamos nota, sin carreras, sin protagonismos y sin pretender tampoco una única manera de hacer las cosas. Ahora, el objetivo es desclavar a los crucificados de sus cruces. Eso sí que no es negociable. Y tampoco es negociable el separarnos de los lugares del sufrimiento. Mi experiencia está siendo en ese sentido muy bonita y es que cuando nos arrimamos de verdad, no teóricamente ni ideológicamente, al sufrimiento, las diferencias se relativizan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque no estás para tonterías, ¿no? Es decir, y entonces, pues oye, pues yo pienso que mejor está aquí, pues oye, pues lo intentas, y si ves que no, y que tú lo haces mejor, pues rápidamente rectificas, porque lo importante es aliviar el dolor, muchas veces insufrible, y la muerte del personal. No sé si con esto me he conseguido explicar un poco lo que pretendía compartir, ¿no? Es decir, la fraternidad bebe, en primer lugar, de la espiritualidad donde el centro es Él. Luego tenemos que hacer surgir un nosotros. Ese nosotros básicamente supone ponernos de verdad existencialmente como lugar existencial en el lugar del sufrimiento y del dolor a los pies de las cruces, fijos los ojos en el Señor y no perder el desafío de ser uno para que el mundo crea. Una comunidad que es capaz de entenderse desde la diversidad de posiciones, de estrategias, pero que al mismo tiempo se apunta a lo esencial, está siendo un signo precioso de comunión y está visibilizando aún más allá, está remitiendo a decir, ¿y por qué? Pues mira, es que estos señores creen en Dios.
El gran historiador de la religión Sdot, cuando analiza los factores del crecimiento del cristianismo en los 4 primeros siglos, que es lo que estudia él más, él da unas cifras que yo no sé de dónde las saca, porque lo veo complicado, pero sabe mucho. Al final del siglo I, redondeando, había 6.000 cristianos, al final del segundo 300.000 y al final del tercero cerca de 2 millones. Y él dice, bueno, además de la situación del Imperio Romano, las rutas, la cultura y el Espíritu Santo, evidentemente, hubo un factor que multiplicó el cristianismo exponencialmente. Y a su juicio fue justamente las prácticas de la caridad desde la unidad. Y él cuenta, ahora no me acuerdo qué historiador, no sé, Juliano el Apóstata o quién era, un historiador romano pagano, que decía, en 2 epidemias de peste que hubo en torno al año 250 aproximadamente, esquilmó Roma, estaban las calles de Roma repletas de cadáveres. Pensad que estamos en el año 250, declive del Imperio Romano, corrupción política, crisis económica brutal, el imperio estaba expandido por todas partes, tenía que sostener a las tropas y tenía que exigir unos impuestos enormes para a su vez pagar a los soldados. Además habían tenido unos grandes problemas con la recolección agrícola, con lo cual, y encima todo ese caos se suma la peste. Y te encuentras ciudades como Roma, pues con centenares de muertos por las calles. Y dice Dodd, los coetáneos de los paganos, que los consideraban a los cristianos paganos, se admiraban muchísimo de ver que enterraban, que por la noche salían, enterraban a sus muertos y a los muertos ajenos. Resulta que estos tales cristianos acogían con primor a los huérfanos de los cristianos y a los huérfanos de los no cristianos. Y unánimemente atendían a sus mayores y a los mayores que no eran de los suyos. Y entonces eso llevó a preguntarse a mucha gente, ¿y qué mueve a estos cristianos a actuar tan unánimemente alrededor del dolor humano? Hay que decir que murió un porcentaje altísimo de cristianos en estos actos de caridad. Es decir, muchos quedaron contaminados y murieron por la peste. Y murieron con la experiencia de fracaso. Y murieron con la experiencia de que no había sido significativo lo que habían hecho. Pero dice Dodd, la generación siguiente. Por eso digo que a veces cuando vemos, uy, qué pocos jóvenes tenemos aquí, que lo importante no es cuántos jóvenes estemos aquí, sino que los viejos pellejos seamos evangélicamente significativos, que cumplamos lo que tenemos que cumplir. No sé si me explico, que no es la media de edad lo que hay que baremar, que es la significatividad y la radicalidad evangélica. Que si vivimos evangélicamente y radicalmente el evangelio, pues a lo mejor a nosotros nos pasa como lo que dice Dodd, pues que murieron al final pues aparentemente fracasados, pero la generación siguiente fue la que se empezó a preguntar, y fue lo que hizo el crecimiento exponencial. ¿Qué movía? Anda, si es que mis padres no fueron mis padres, sino que tuvieron unos cristianos cuando yo era hijo de paganos. ¿Y qué movería a mis padres a acabar muriendo por acoger a no sé qué? ¿Y qué movía a mis abuelos a enterrar a los muertos? Anda, si es el Espíritu de Cristo. ¿Y qué vincula a todos estos tan distintos y tan diversos en lo mismo? Anda, si es el Espíritu del Señor resucitado. Y esto llevó desde el aparente fracaso y desde la mediocridad a un incremento fortísimo de cristianos. Por tanto, lo importante no es el número ni la edad, sino la significatividad evangélica y la unidad con que vivamos las cosas. Por eso yo tengo para mí, en este momento apasionante de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia, un desafío de primer orden es el llevarnos bien, el ser distintos, el tener el ser plurales, pero funcionar unánimemente. Bueno, entendido, ¿no? Segunda parte entendida. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues voy así acelerando un poquito para no enrollarme mucho. Y en tercer lugar, estaría, como veis, esta es la secuencia. No le he puesto en este orden por casualidad. En primer lugar, la dimensión teologal de la propia experiencia de la misericordia de Dios. En segundo lugar, la de la comunidad, la entre nosotros. Y ahora sí, este es el sitio correcto de colocarla y este es el orden. Ahora sí, la misericordia, las obras de misericordia y de justicia para con los pobres. Ese es el orden teologalmente correcto. Porque si empezamos al revés, pues corremos el riesgo de ir de francotiradores, de protagonistas, de ser los que no sé cuánto, y al final incluso desvirtuar la misericordia de Dios y convertirnos en simples activistas sociales, o convertir nuestra acción caritativa y social en una manera.
Por eso digo, el orden y la secuencia es esta, donde se integran perfectamente la identidad con la misión y el diálogo y el pluralismo y el diálogo con el mundo y con todo lo que se mueve. Es decir, que sin ningún miedo a encontrarnos con cualquier situación, con cualquier persona, con cualquier... Somos, decía muy bien el Papa Pablo VI en la Iglesia en Suban, decía, la Iglesia es coloquio, es decir, la Iglesia es diálogo, es encuentro con el mundo. Por tanto, no tenemos ningún temor a encontrarnos con nadie, del pelaje social, político, el que quiera, si somos espacio de acogida y somos espacio de encuentro, pero siempre en este orden. Primero la experiencia de Dios, después la experiencia de la fraternidad y luego la experiencia de encuentro con el mundo y muy singularmente la experiencia de encuentro con los pobres. En esta experiencia de encuentro con los pobres, yo os he dicho que a mí lo de, entendedmelo bien, el contenido de la opción preferencial, como no voy a estar de acuerdo, solo faltaba, pero no me gusta la tematización así, sobre todo porque yo he vivido con chavaletes que han tenido problemas de drogas, de historias, que han salido adelante y que ahora mismo son amigos personales, incluso alguno me ayudó a mí a acabar la tesis, uno que era prácticamente analfabeto, yo tuve una racha mala que estaba así con un tono depresivo y tal, y no tenía yo ánimo para acabarla, y él me dijo, oye, pues yo te voy a ayudar a acabar la tesis. ¿Tú? Pero si no sabes casi qué ni escribir. Y dice, sí, pero yo sé distinguir entre la letra, decía, torcida y derecha, la letra cursiva. Las tesis tienen una parte que es un rollo tremendo de las notas a pie de página, de si ponerlas así basado. Y tú a mí me explicas cuándo va así, cuándo va así, y yo le voy dando las teclas. Oye, 2000 notas a pie de página corregidas por el Tomasito. Como para que yo diga hoy, de mi amigo Tomás, que es que yo he apostado, he optado por él. Vamos, sería un insulto. Por eso el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, lo dice de manera preciosa cuando habla de que el desafío es la amistad con los pobres. Es la horizontalidad. Si opto, si apuesto, yo tengo para mí que estoy mirándote de arriba abajo. Si lo que cultivo es la amistad, eso es horizontal. Por tanto, el desafío, de nuevo, me vuelvo a los hermanos maristas, no es apostar por los pobres, sino dejarnos querer por ellos. El desafío máximo de la vida apostólica en el mundo de lo social pasa por ponernos a tiro del encuentro con ellos. De nuevo la categoría encuentro, que es una categoría sacramentalmente preciosa. Encuentro con Dios, encuentro de fraternidad, que tiene su momento culmen en la Eucaristía, y encuentro con los pobres. Por eso una de las cosas que yo digo siempre, y que bueno, ahora como pinto un poco más, en la diócesis me van haciendo más caso, es decir, los despachos de acogida de Cáritas no pueden ser iguales que los de la Junta Municipal del Distrito, del Ayuntamiento. No puede ser, porque aquí no somos funcionarios de la acogida. Por tanto, en lugar de una mesa anchísima y un ordenador, que naturalmente que hay que tomar datos, claro que luego si no, ¿de dónde sacamos en el FOESA los informes? Claro que sí, pero lo primero es una mesa camilla con unas flores, unos caramelitos, porque los pobres son la mayor riqueza de la Iglesia y se merecen ser atendidos como si viniese el alcalde. Y por tanto pongo la mesa elegante y pongo unos caramelitos y acojo al pobre como lo que es otro Cristo. No lo recibo en el despacho más desconchado de la parroquia, en una esquina y detrás de un ordenador, y yo me estoy con el bolígrafo y no le miro la cara. Pero me encuentro con él. Luego, naturalmente, que hace falta, pero no voy a discutir que necesitamos de herramientas, de técnicas, de competencias, de habilidades, por supuesto que sí. Pero las herramientas, las técnicas, las habilidades, todo eso es basura si no hay encuentro personal con el pobre. Porque incluso en el caso, y para el caso, que suele ser frecuente, de que no tenga solución, porque a veces los problemas son tan desbordantes que no tenemos, pero cuando hay encuentro ya hay más que solución, es decir, hay el sacramento que me gusta a mí llamar siempre de la impotencia compartida. Lo que al final evangeliza, humaniza, dignifica, no es tanto que le dé o no le dé una bolsa de comida, que también, obviamente, sino es la impotencia compartida. Es decir, tienes a alguien que te escucha, que te acoge y que llora contigo. ¿No os pasa a vosotros y a vosotras cuando tenemos una tragedia familiar, algo que nos ha roto el corazón,
que hemos perdido un ser querido, que los amigos, las amigas de verdad, no llegan y empiezan, ¡ay, te acompaño en el sentimiento cuando lo siento, no sé qué, no sé cuántos, tal! Y siempre aparecen pestiños y pestiñas que no has visto en el vídeo, y este que ni le va ni padece y está aquí, venga, para arriba y para abajo. Y cuando tu amigo o tu amiga de verdad se te pone al lado, no dice nada, arriba un poquito el hombro para que sientas el calorcillo, y no sabe a veces hasta qué decir, y ves que se le escapa hasta algunas lágrimas porque está compartiendo contigo. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando muere Lázaro? Va y coloca las bienaventuranzas, ni eso. Primero se pone, sigue y llora. Y luego ya le dirá, yo soy la resurrección en la vida, pero es la impotencia compartida. En el fondo, de nuevo, el lugar del nacimiento de la Iglesia, los pies de la cruz, María, la madre de la Iglesia, la impotencia ante la muerte del Hijo. ¿Qué sacramentalidad hay ahí tan desgarradoramente imponente, ¿no? La impotencia es también sacramento de Dios. Cuando nos ponemos a tiro y la vivimos, ¿no? Aunque solo sea para llorar. El Papa le gusta mucho esa expresión, ¿no? Y critica muchísimo la indiferencia y cómo el mundo occidental nos hemos olvidado de llorar y cómo el gran pecado de Occidente es tal vez la indiferencia. Fijaros que no dice la falta de soluciones también, porque luego somos muy rácanos y muy ratas y muy egoístas, lo estamos viendo con los refugiados. En Madrid las letras que están puestas del Welcome Refugees son más letras que los refugiados que tenemos. Tenemos 3 en la capital. 3. Y solo cogiendo las letras del Welcome Refugees, no sé si son 12, esto es de risa. El comité de festejos que recibió al primer grupo de reasentados eran más los secretarios de Estado y directores generales que los que venían. O sea, una burla. El dinero que se han gastado en los cafés, los de la Unión Europea, más que el que se ha invertido en los que han venido. Un escándalo para que se nos caiga la cara de vergüenza, en fin, en la Unión Europea, gobierno español incluido. Bueno, me cogéis la música. Digo, lo importante, me gusta más que la letra, es la música. Por tanto, la horizontalidad pasa por eso tan elemental que es la amistad, que es lo que cultivaba Jesús con la gente. Es decir, Jesús, fijaos que es precioso, porque el Hijo de Dios no solo toca y cura, sino que se deja tocar. De nuevo la bidireccionalidad de la locura del amor. Jesús no solo suscita el maravillamiento y la admiración de la gente, que le sigue primero, sobre todo en Galilea, apasionadamente, y luego ya racaneando un poco más, sino que él mismo acaba maravillándose, admirándose de personajes que dices, pero bueno, de la fe del centurión, acaba de predicar contra el templo y contra los ladrones del templo, y va una abuelita a llevar el óvulo al templo para nutrir a los ladrones del templo. Y qué grande es su fe. El Evangelio nos descoloca, nos desubica, nos desideologiza y nos pone ante lo esencial, que es el ser humano y el encuentro con el ser humano. Por eso lo que reclama este momento de tercero, de misericordia con los pobres, es capacidad para ponernos a tiro de su encuentro, para dejarnos afectar por su dolor y para cultivar, voy concluyendo, las 2 dimensiones fundamentales que en el fondo son compartidas también con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, porque estamos llamados a realizar el sueño de Dios también con aquellos que no creen, también con aquellos que son de otras confesiones religiosas y con los que nos podemos encontrar perfectamente, porque el Espíritu Santo no es propiedad, afortunadamente, de la Iglesia, sino que ha sido derramado en toda la creación y en todos los seres humanos. Y por eso podemos encontrarnos con quienes no comparten nuestra fe, pero tienen también el mismo anhelo de justicia y participan, voy concluyendo, decía, de los 2 sentimientos fundamentales que tenemos en comunión con ellos. Los 2 sentimientos morales que nos sacaron de las cavernas de la barbarie, y probablemente yo tengo para mí que son cuando Dios nos regaló el alma humana, fueron la compasión, misericordia, y la indignación. La compasión, que no es sino el ponerse en el lugar del sufrimiento del otro, el dejarse afectar por el dolor del otro, el no pasar de largo como el buen samaritano, sino bajarse y montar al otro en la propia cabalgadura, que ojo lo que hace el samaritano, no solo se para, sino que se baja el de la burra y le sube al otro en la burra. Es decir, es más que horizontalidad, es decir, es bajarse para que el otro suba, que es más que horizontalidad, como para hablar de opción. Y segundo sentimiento moral, la indignación, que la indignación es esa íntima y profunda sublevación personal, ese terremoto interior que se produce cuando vemos el sufrimiento evitable del otro, cuando dices, no hay derecho. El otro día me pasó a mí en Barajas, 2 abuelitas paraguayas venían a un niño que estaba recién nacido, que estaba muriendo
Bueno, en el aeropuerto de Barajas, en la zona internacional, la policía no dejaba que abrazasen dos señoras que vienen con 60 y pico años desde el Paraguay y que tienen aquí a los hijos que están agotados de estar acompañando a la UCI en un niño neonato que ha nacido con tetraplegia porque los médicos se han equivocado y la han dejado tetrapléjica. Que no me les dejes abrir la puerta para que se abracen siquiera un momento, porque lo prohíben las leyes de extranjería. ¿Qué mierda es esa? La ley de extranjería, es decir, es que hay algo previo, que es la humanidad, y que es que esto no hay que ser creyentes, es que hay que ser mínimamente humanos. O sea, una puerta puede separar miles de kilómetros que han hecho unas personas que han dejado, han vendido todo lo que tenían para venir a abrazar a sus hijos y despedir a su nieta que seguramente queda muerta, y que la ley de extranjería no les pida darse un abrazo. ¿Dónde están prohibidos los abrazos? Es decir, una legislación, un mundo que prohíbe los abrazos entre seres humanos, es un mundo profundamente inhumano. Por eso tenemos el desafío también de la indignación. Pero no una indignación que bebe de la ideología, una indignación que bebe de los rostros concretos. Es decir, compasión e indignación tienen que estar en relación de mutua circularidad. Nuestra indignación surge del rostro concreto del otro, no de un sistema ideológico. Surge del rostro concreto del sufrimiento que me interpela y que me lleva a decir ¡no hay derecho! Y al mismo tiempo, esa indignación me lleva a preocuparme para que no haya más rostros sufrientes. Compasión e indignación en mutua circularidad. Si queréis, traducido en nuestro lenguaje más teológico, misericordia y justicia. Es decir, la misericordia y la justicia, como la paz y la justicia se besan, misericordia y justicia también se besan. Porque si no, si nos quedamos en la sola misericordia, podemos caer en el riesgo del asistencialismo individualista, y si nos quedamos solo en las exigencias altas de justicia, pero no ponemos rostros humanos, podemos caer en la frialdad. Como decía Benedicto XVI en Deus Caritas, es un mundo hipotéticamente justo, pero donde no hubiera el componente de la caridad, de la misericordia, de la compasión, devendría en frío, inhóspito e inhabitable.